Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes hoy domingo, Día del Señor. Quiero que meditemos un poco en esta enseñanza que voy a compartir. Y le he puesto como título cómo identificar a una iglesia verdadera. Mire, hoy en día mucha gente dice, mi iglesia es la iglesia verdadera. Eso es lo que dicen muchos que pertenecen a una iglesia y que van a una iglesia. Yo pertenezco a la iglesia verdadera. Ahora, déjeme decirle una cosa, yo no me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que yo pertenezco a una iglesia verdadera, pareciera como que estás diciendo que tu iglesia es la única, que es la iglesia verdadera. ¿Ve? Y no estoy hablando del lugar, el local donde tú vas, sino del grupo denominacional que tú estás. Entonces, yo creo que yo tengo una buena doctrina y sí, voy a una iglesia que predica la palabra de Dios, pero no creo que seamos los únicos. Creo que hay otras iglesias, otros grupos que también tienen buena doctrina y que también se pueden considerar como iglesias que tienen sana doctrina. Yo he hablado acerca de que Cristo viene por su iglesia y estoy hablando de que cuando hablamos que Cristo viene por su iglesia, estamos hablando de todos los salvos en todas partes del mundo que tienen a Cristo en su corazón, que son miembros de una iglesia que predica sana doctrina. Entonces, ¿cómo podemos identificar si estamos en una verdadera iglesia o, como le dicen algunos, una religión que es verdad? Yo estaba aquí viendo, claro que es importante que este asunto de que si es verdad, porque fíjense que Pablo, hablándole a Timoteo, dice en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que es verdad debe ser columna y baluarte de esa verdad. Entonces, ¿eso qué significa? Que bueno, que no puede tener mentiras en sí misma, no puede haber mentido o estar mintiendo en sus enseñanzas. Entonces, mire, aquí en Hechos capítulo 19 hay un episodio en la vida del apóstol Pablo cuando él llega a una ciudad que se llama Éfeso. Éfeso, una ciudad muy importante en Asia. Hoy en día Éfeso viene siendo como Turquía, ¿ve? Pero allí en esa ciudad vemos como si dijéramos dos religiones. Los que practicaban el cristianismo y los que practicaban otra creencia falsa, una creencia falsa. Porque usted puede decir que es cristiano y usted puede decir que usted practica el cristianismo, pero si su creencia es falsa, si las cosas que usted tiene no tienen verdad, entonces usted no puede, o sea, usted no es cristiano, aunque usted crea que es cristiano. Ahora, fíjense que aquí, cuando él llega, dice aquí en Éfeso, él llega y está ahí, en el capítulo 19, repito, en el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así le decían a los cristianos en aquel tiempo, todavía no le llamaban cristianos, le llamaban los del camino. Y dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Es decir, que este señor se dedicaba a hacer imágenes, pequeñas imágenes. Dice en el versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Escuchen, este hombre, junto con otros, se dedicaban a eso. Hacían templecillos, hacían imágenes, figuras, en honor a una diosa que ellos tenían, llamada Diana. Entonces, ellos hacían muchos y los vendían y se enriquecían con esto.
Ahora, dice en el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, ahora viene el cristiano, ¿okay? El verdadero cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, el que es salvo y que anda predicando la palabra de Dios, la verdad, y que pertenece a una iglesia donde predican la verdad, dice, no solamente en Éfeso, y sigue hablando, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, escuchen, que no son dioses los que se hacen con las manos. Aquí entonces vemos la primera mentira de los que creen una falsa creencia, una falsa religión. Y es que creen en imágenes. Fíjense que él dice, no son dioses los que se hacen con las manos. Por favor, no se vaya porque tal vez a usted no le gusta lo que va a oír. Pero sabe que lo peor de todo es cuando nosotros nos han engañado por tiempo y nosotros seguimos creyendo algo que es falso. Como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. También no hay peor persona que no tiene raciocinio y que es engañada como aquella que decide no querer escuchar. Dice aquí, dice, no son dioses los que se hacen con las manos. Eso es lo que predicaba Pablo, pero si eso es lo que la Biblia dice. La palabra de Dios nos dice, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Es un mandamiento, no podemos hacer imágenes, pero ellos la hacían y la adoraban, Entonces, aquí está la primera mentira, la idolatría. La adoración a imágenes. Ya está bueno de estar creyendo en que esa cosa hecha de yeso o de palo o de barro o de piedra tiene algún poder. Eso no tiene ningún poder. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender, que una falsa creencia adora imágenes. La segunda cosa, fíjense, dice aquí mismo, dice, y no solamente hay peligro de que escuchen esto, de nuestro negocio venga a desacreditarse. Imagínense, ellos estaban reconociendo que lo que ellos estaban haciendo era un negocio. Mire, hoy en día muchas religiones se han vuelto un negocio, y es cierto, hay gente que por eso se vuelve más incrédula, no quieren saber de las iglesias. Dicen, no, hombre, si es una iglesia todo es dinero. Y es verdad, y es cierto. Pero a mí me da risa porque hay gente que critican a las iglesias cuando hablamos de diezmo y ofrenda, que eso sí, la Biblia lo habla. ¿Ve? Pero a veces, mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted ha averiguado cuántos millones tiene ahí en el Vaticano? ¿Cuántos millones tienen? Lo vi ahí en Google. 14.000 millones guardan en el Vaticano. Ellos tienen un banco mundial. ¿Ve? Entonces, la próxima vez que una persona católica quiere criticar a un pastor que habla de diezmo y ofrenda, averígüese bien cuántos millones tiene la Iglesia Católica allá en el Vaticano. Así que no debemos tirar piedras si tenemos casa de vidrio. No tire piedras si tiene casa de vidrio. Pues hay que, asimismo también hay pastores que se han enriquecido con esto. Qué vergüenza. Son personas que se han aprovechado. Mira, en una iglesia donde se habla de diezmo y ofrenda, se le da un salario al pastor, ¿ve? Y el dinero que entra se usa para muchas otras cosas. O sea que un pastor puede vivir cómodamente, puede vivir modestamente, pero tampoco va a ostentar una vida de riquezas, como hoy en día hay algunos que hasta tienen hasta aviones y mansiones. Entonces no podemos poner a todos en un solo saco, diciendo que son unos vividores, porque son algunos que viven así. Porque conozco un montón de pastores que viven modestamente y están bien, gracias a Dios, y viven cómodamente, pero no son ricos, ¿verdad? Entonces, la religión se ha vuelto un negocio, porque también hay algunos por allí que han escuchado unos escándalos acerca de que no son ni cristianos, sino unas sectas que dice que
las personas tenían sus propiedades y las usaban para la iglesia o compraban en nombre de ellos, y cuando esa gente perdían entonces, o se iban, eso quedaba a nombre de la misma iglesia. Ustedes deben saber de quién estoy hablando, y eso es un escándalo, es un escándalo. Pero bueno, entonces una verdadera religión no adora imagen. Una verdadera religión no tiene la iglesia como un negocio. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Dice que estas personas empezaron a gritar y repetir y repetir: grande es Diana de los Efesios. Dice la Biblia que aquí en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Imagínense. ¿Saben que hay gente que han caído en el fanatismo? Yo creo que hay cosas, verdades, que uno tiene que aprendérselas y memorizarse de la Biblia. Pero cuando usted le meten en la cabeza ideas que son falsas y que usted tiene que estar repitiendo y diciendo una y otra vez hasta que se las crea, eso se llama fanatismo. Imagínense que dice aquí en el versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Si hay una cosa que quiero hacer énfasis en esto: hoy en día la mayoría de las religiones falsas repiten y repiten cosas en las mentes de las personas para que estas personas se les quede eso en la mente y se crean eso. Eso se llama fanatismo. Eso se llama fanatismo. ¿Saben que yo me acuerdo? Yo pertenecía a una secta donde, si tú estabas discutiendo con una persona por pura casualidad, te ponías a hablar de religión y al final tú no tenías argumentos, ¿sabes qué te enseñaban? Bueno, entonces dígale su testimonio, dígale que usted pertenece a la iglesia verdadera, dígale que el profeta que usted tiene es verdadero, y dígale eso y ya, y termine. Por favor. ¿Acaso que porque usted va a repetir una cosa 1000 veces eso es verdad? Usted puede repetir que usted nació en una iglesia y que usted va a morir en esa iglesia, pero eso no lo va a hacer salvo. Usted se va a ir al infierno con tu religión. Esta gente por 2 horas estuvieron repitiendo: grande Diana. Dice aquí, dice: grande es Diana de los Efesios. ¿Y era verdad eso? Eso es una gran mentira. Era una figura de una mujer, una diosa, y que ellos adoraban, y esta gente estaban más perdidos. Estaban más perdidos, iban a ir al infierno. Y hoy en día hay religiones que le dicen a la gente: repita esto y dígale esto, y dígale que usted es de esta iglesia y que usted es de la iglesia verdadera y que usted pertenece a él y que usted va a morir en esa iglesia. Eso se llama fanatismo. Cuando usted crea algo, usted tiene que defender eso con la palabra de Dios. Dice, aquí dice, como decían los profetas: así dice Jehová. Aquí está la palabra de Dios. Dice que yo soy, que Cristo salva, que la salvación es por gracia y que no es por obra, que el bautismo no es para salvación, sino es un paso de obediencia, que la iglesia no salva a nadie, sino que es Cristo el que salva, con fundamento, diciendo las cosas. Hay gente que se oponen a eso. Ellos se oponen a eso porque ellos quieren que usted viva fanatizado en una creencia sin argumento, sin fundamento. Así no se puede. Usted tiene que... La verdadera iglesia, una verdadera iglesia, tiene razón en las cosas que dice. Es decir, hay razonamiento. No es fanatismo. ¿Ve? Entonces, si por ejemplo usted me va a juzgar a mí de algo, dígamelo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando que es falso? ¿Ve? Algunas personas lo que dicen es que no debo estar criticando, pero yo no estoy criticando, yo estoy exponiendo la falsedad. Y si, bueno, le cayó, le cayó. ¿Ve? Porque el mismo Señor Jesucristo hacía lo mismo. Él exponía a los falsos fariseos y saduceos y a todas esas religiones falsas. Así que la meditación para nosotros en estas mañanas es esta. Mire, una verdadera iglesia adora a Dios, no adora imágenes. Adora a ese Dios invisible que tenemos. ¿Ve? Una verdadera iglesia es una verdadera iglesia que no tiene la iglesia como un negocio. La religión no debe ser un negocio. Debemos ir a la iglesia a buscar a Dios, y sí, Dios nos va a bendecir, pero no debemos andar buscando ganancias. Y 3, una verdadera iglesia es aquella que tiene fundamento en lo que cree y no vive de fanatismo.
Así que en esta mañana meditemos en eso. Espero que tengan un excelente domingo. Dios los bendiga y hasta luego. Chao.